Hola, queridos cuatachones. Muy buenas tardes. Hoy sábado, 7 de febrero del 2026, su espacio, su cofradía, OR Verdadazos, como ya es costumbre, les envía un abrazo muy apretado. Seguiré con mis sombreros en memoria de un gran mexicano, Carlos Manzo. Dicho lo anterior, me voy a permitir transmitir lo que he pensado en los últimos 40 años de la política, de la putrefacta y vil, cínica y repugnante política de nuestra amada madre patria. Yo nací en el año 1962 y me empezó a interesar la política a los 14 o 16 años. Me interesó la política porque veía el caos y el desastre desde aquella época que los políticos le hacían a nuestra amada madre patria. Nunca, gracias a Dios, me he involucrado con esa pila de mierda. Jamás. Pero, como buen ciudadano, siempre opino de lo que pasa en mi patria. Y les voy a dar una historia. En el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, zurdo de mierda, padrino político de Andrés Manuel López Obrador, llegó a tal grado la putrefacción del socialismo que no había papel del baño, no había pasta de dientes, no había maíz para las tortillas. Todo lo que hoy todos los mexicanos disfrutamos por la apertura económica, por el Tratado de Libre Comercio, gracias al neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari, en mis tiempos no existía. La gran mayoría de artículos, disque de lujo, que algunos teníamos, entraban a México de contrabando. Y como México prácticamente no producía nada, excepto tequila, mazapanes de la Rosa y unas bicicletas que se llamaban Bimex, pues todos los de mi época no teníamos prácticamente nada. Insisto, ni papel del baño. Después siguió el PRI en el poder y todos estábamos hartos del PRI. Pero sin temor a equivocarme y con toda sinceridad, el PRI totalitario de mis épocas es un efebo comparado con la putrefacta 4T. El PRI, al igual que hoy la 4T, se apoderó de todo. Pero en base al Tratado de Libre Comercio que brillantemente negoció Carlos Salinas de Gortari, brotó la democracia, el INE, el TRIFE, y México, gracias al propio PRI, se abrió a la democracia.
Sí, hermanos, todos los de mi camada les pueden asegurar que jamás nos imaginábamos que el PRI saliera del poder, que el PRI dejara el poder total en todo en México. Pero el propio PRI cimentó las bases para lo que después fue nuestra democracia. ¿Y qué hizo el pueblo de México? Votamos todos en contra del PRI y llegó a la presidencia Vicente Fox, algo que interna y externamente jamás nos imaginábamos. Derrocar la dictadura del PRI. Después, Felipe Calderón. Seguimos castigando al PRI. En ese inter, AMLO hizo su berrinche, pues siempre ha tenido la ambición del poder por el poder y se divorció de Carlos Salinas de Gortari del PRI. ¿Y por qué? Porque Carlos Salinas de Gortari no permitió que AMLO fuera presidente municipal de Macuspana y mucho menos gobernador de Tabasco. Ahí fue la ruptura total de AMLO con el PRI. Pero las mañas del PRI, AMLO las aprendió perfectamente bien. ¿Qué hizo AMLO? Se divorcia del PRI y se une como Judas al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y de Muñoz Ledo. En esa época, Pablo Gómez, el que hoy quiere seguir destruyendo nuestra democracia con la reforma electoral, Acosta Naranjo y muchos que hoy están en Morena, ellos eran los que exigían democracia, libertad, división de poderes, justicia. Y AMLO llega al PRD invitado, insisto, por Cuauhtémoc Cárdenas y por Muñoz Ledo, y en tan solo 10 años destruyó al PRD. Judas, y creó su propio partido, Morena. Desde Felipe Calderón, AMLO quería ser presidente de la República. Y todos los de mi camada sabíamos que era un desquiciado, amargado, resentido, acomplejado, patán, mentiroso, manipulador, cínico, destructor. Y afortunadamente ganó Felipe Calderón. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque viendo lo que hizo AMLO el sexenio pasado, hoy México estuviera totalmente destrozado. No llegó a la presidencia en tiempos de Calderón, pero siguió tejiendo sus redes en toda la República, en constantes viajes, tejiendo redes con el crimen organizado, recibiendo dinero, apoyo del crimen organizado y de la dictadura chavista, de la dictadura cubana. Además, engañando y criticando todo lo que hacía Felipe Calderón, lo que había hecho Salinas, lo que hizo Zedillo. Y todos los días AMLO criticaba el Tratado Trilateral de Libre Comercio. Se le llenaba la boca de veneno, porque él sabía
que con un tratado de esa magnitud, con el país más poderoso económicamente hablando, México saldría a la competencia, a la apertura, a la democracia, a la libertad, a la división de poderes, a la justicia. Bueno, vuelve a votar la gente por el PRI. Y yo dije, craso error. Si apenas nos habíamos librado de la dictadura del PRI y en tan solo 12 años después de Fox y Calderón, otra vez la burra al trigo. Muchos me decían que qué bueno que había regresado el PRI, que porque el PAN no servían para nada, que Fox era un imbécil manejado por la Marcita Fragún, que Felipe Calderón había sacado al ejército, y la gran mayoría de mexicanos de mi entorno, alumnos, compañeros, abogados, políticos, qué bueno que el PRI había retomado la política mexicana, el poder. Y yo dije, ay, chiquitos. Y dicho y hecho, una corrupción cínica y descarada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero, si ustedes se ponen a investigar, el propio PRI de Peña Nieto metió al bote a gobernadores del propio PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y fíjense, la reforma energética de Peña Nieto, la reforma para los maestros educativa, era el último paso para afianzarnos con el Tratado Trilateral de Libre Comercio. Desafortunadamente hubo tantos escándalos de corrupción que, insisto, la corrupción de Peña Nieto, comparada con la corrupción de AMLO y de los 3 corruptos desgraciados hijos de AMLO y de toda esa pandilla de la 4T, es un juego de niños. Pero desde que AMLO se separó del PRI en tiempos de Carlos Salinas hasta hoy, recogió, recabó, rescató, purificó a todos los pinches políticos más corruptos del PRI, del PAN y del PRD. Y además le dijo a los 2 partiduchos de mierda, PT y Verde, que siempre han estado a punto de desaparecer y que siempre se han colgado como sanguijuelas en su tiempo del PAN, en su tiempo del PRI de Peña Nieto y hoy de la 4T de Morena. Y recabó, juntó a toda la putrefacción política de todos los partidos, que es hoy la 4T. Eso es hoy la 4T. El PRI de mis tiempos, que se apoderó de todo, es el partido que quiere quedarse más de 60 años en el poder, como el PRI de mis tiempos. ¿Y por qué no, hermanos? Pues todos los que están en las mieles del poder, en la élite del poder, el 80% son ex-priistas. Para tal ejemplo, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Durazo, el de Sonora, Manuel Bartlett, y si le sigo, Arturo Ávila, Américo Villarreal, Rocha Moya, todos los que hoy ocupan el poder eran del PRI, más los que se agregaron del PAN, como los Yunes, los que se agregaron del PRD, como los Batres,
los Tadei, los Alcalde, más algunos de Movimiento Ciudadano. Sí, hermanos. Reto a cualquier hermano mexicano para que me desdiga en lo que ahorita, hoy, estoy afirmando. AMLO es el PRI corrupto, cínico, descarado, corregido y aumentado. Pues AMLO nació políticamente del PRI. El PRI lo abortó, se fue al PRD. El PRD lo abortó, se fue al PT. El PT lo abortó y creó su propia pandilla. Y una vez que llegó al poder dijo, de aquí ya no nos sacan durante 60, 70 u 80 años. Y puso a toda la putrefacción en los puestos más importantes. Vean los antecedentes de todos los que eran del gabinete de AMLO. Ebrard del PRI, de tiempos de Salinas. Todos prácticamente del PRI. Ahora, en lugar de traer las camisetas tricolores que dicen o decían Partido Revolucionario Institucional, le cambió de guinda. ¿Por qué? Por el color guinda de los partidos políticos de Hugo Chávez en Venezuela, y le puso Morena. Que Morena, la 4T, AMLO y toda su pandilla son priistas por convicción, por corrupción, por cinismo. Pero a mí me tocó decapitar al PRI y poner en la presidencia por primera vez desde 1930 y tantos al PAN en la presidencia. Después otra vez el PRI y después el más craso error en la historia contemporánea, a la cucaracha de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, fanática de la Revolución Cubana, porra universitaria que entre ella y el MOSH lograron que la UNAM durara más de un año sin dar clases. ¿Y por qué? Porque querían subir las cuotas anuales para que la UNAM tuviera más recursos. Pero como la Claudia era una porra, zurda, huevona, marihuana, amante del mosh, destrozaron más de un año a la UNAM. Aparte de ser una admiradora ferviente del castrismo en Cuba, de ¡viva el Che!, también de la revolución de Sandino en Nicaragua, de Hugo Chávez, o sea, de todo el putrefacto socialismo, Claudia hasta hoy es ferviente admiradora y con muchos compromisos con Cuba y con Venezuela. Los papás de Claudia, maestros en la UNAM, zurdos hasta las cachas. Claudia, del PRD, se le pegó a AMLO cuando AMLO destruyó al PRD y se fue a Morena. Hermanos, si logramos decapitar la dictadura del PRI, si el pueblo venezolano logró decapitar a Maduro y dejar a una piltrafa como Delcy, que es lacayo de Trump, y ya verán los cambios que se van a dar en Venezuela. Felicidades al pueblo de Venezuela. Si Irán está luchando con sangre su libertad,
Si Cuba ya no tarda meses en caer, una dictadura de más de 65 años, hermanos, la dictadura cubana, el socialismo, comunismo de Cuba, ha durado más que la propia URSS. ¿Y qué está pasando? Toda América Latina ya está recomponiendo, rectificando, reparando el craso error de que países hermanos estén en manos de dictaduras socialistas putrefactas. Y prácticamente la única dictadura que ya queda, las únicas dos dictaduras que quedan socialistas son Nicaragua y Cuba. Los únicos partidos totalmente socialistas son Colombia y Brasil. Y el champurrado que es México. Puesto que Claudia adora el socialismo del Che y de Fidel. Criticaron hasta el cansancio a Carlos Salinas de Gortari por el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué está pasando? Desde que Donald Trump llegó por primera vez a la presidencia, hace 8 años, casi 9, tanto AMLO como Claudia están defendiendo el Tratado de Libre Comercio que tanto criticaron con uñas y dientes, porque saben perfectamente bien que si se termina el Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo, se acabó la economía mexicana y se acabaron los programas sociales que no son otra cosa que prostituir al pueblo más necesitado. Comprar votos, comprar conciencias, amenazando, extorsionando, engañando, mintiendo e intimidando al pueblo más necesitado. ¿Qué es lo que hace diario Claudia? Aguantar los chingadazos de Trump y vaya. Y defender el tratado a capa y espada. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad, hermanos? Lo que tanto criticó AMLO y la propia Claudia ahora, y para ponerles un ejemplo. AMLO y Claudia decían que comer sopa de arroz era la peor porquería y putrefacción que había. Y en cuanto llegaron al poder, todos los días se atragantan como cerdos de sopa de arroz. Cada día, desde que llegó AMLO a la presidencia y hasta hoy, la piltrafa, la porra, la asesina por negligencia criminal, están temblando porque quieren que Trump siga con el Tratado de Libre Comercio. Jóvenes, chavorrucos, mi generación, derrocamos al putrefacto y corrupto PRI, que duró más de 60 años en el poder. La pinche 4T, arrabaleros, rascuaches, mega corruptos, porque miren, hermanos, yo lo viví. Yo viví las corruptelas de todos los expresidentes, de toda esa pandilla putrefacta. Y créanme, jamás me imaginé que pudiera acontecer más corrupción, más descarada, más cínica, más atascada que lo que hizo AMLO en tan solo 6 años. AMLO es Adán, Bobby, José Ramón, toda esa pandilla, todos los de la 4T se han estado atascando de dinero. Y el pueblo como cucarachas. Sin buen sistema de salud, ya no digo digno, siquiera bueno, ni de educación,
ni de seguridad. AMLO llegó y más rápido que el PRI de mis tiempos, se apoderó del poder judicial por medio de los sinvergüenzas plurinominales. Por medio de fraudes se apoderó del poder ejecutivo. Pues recuerden que la Claudia tenía inundado a todo el país con propaganda cuando estaba prohibido por la ley. El crimen organizado les dio millones, decenas o cientos de millones de dólares para que siguiera la 4T. Claro, abrazos y no balazos, pues el crimen organizado como Juan en sus barrancas. Se apoderaron del poder judicial. Votaron el 12% de mexicanos, de los cuales el 4% fueron votos nulos. Con el 8% se apoderaron del Poder Judicial Federal y ese 8% votó con acordeones. Les pongo el ejemplo. Cualquiera de ustedes haga un examen profesional para médico y saquen un acordeón y nomás dedíquense, ocúpense a transcribir lo que dice el acordeón al examen. Esos son los magistrados, ministros y jueces que tenemos hoy. En resumen, AMLO se apoderó de todo, gobernadores, presidentes municipales, ejército, marina, INE, TRIFE, PT, Verde, delincuencia organizada, servidores de la nación, programas sociales, todo en tan solo 6 años. Lo que el PRI duró en hacer 60. Y muchos de ustedes dudan que AMLO no tiene un pacto demoníaco. Muchos de ustedes dudan que toda esa pandilla de la 4T no son santeros. ¿Por qué creen que Chávez y AMLO defienden tanto a Cuba? Por la santería. ¿Por qué creen que cada día menos se habla de la Virgen de Guadalupe, de Dios, del Espíritu Santo? ¿Y por qué cada día se habla más de la Santa Muerte? ¿Por qué creen? Lo que les estoy diciendo son mentiras. ¿Estoy loco? Vean el comportamiento de ellos. Fíjense, Claudia Sheinbaum ha declarado hasta el cansancio, como buena zurda, que ella es atea. ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum en sus giras para la presidencia como candidata? Ponerse vestidos, mantos con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Descríbanme pues esa conducta satánica, maligna, hipócrita, cínica, mentirosa de Claudia Sheinbaum. Por un lado dice que es atea y por otro lado se burla de la reina de México, de la emperatriz de las Américas, y se viste con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo para tener el poder. Eso es lo que hace Satanás. Y yo no me refiero al Satanás de las películas con cuernos y pezuñas. Me refiero al significado de la palabra Satán, que es ni más ni menos que malignidad, putrefacción, corrupción, desastre. ¿Qué les quiero transmitir, jóvenes, chavorrucos? Que si mi camada logramos decapitar al PRI, Cuba no tarda en lograr decapitar a esa putrefacta dictadura de Castro. Irán, que ustedes
nuevas y futuras generaciones no podrán con su voto, con su dignidad, con su inteligencia, con su conciencia, decapitar la peor desgracia que ha vivido México y que es AMLO, porque no nos hagamos endejos. AMLO es Morena, AMLO es el PT, AMLO es el Verde, AMLO es la 4T, AMLO es Claudia, AMLO es Adán, AMLO es Monreal, AMLO es Tadei, AMLO es alcalde, AMLO es Mónica Soto, la del Trife, AMLO es el ejército porque los corrompió hasta el tuétano, AMLO es la Marina, la corrompió hasta el tuétano, guachicol fiscal. AMLO son los servidores de la nación, los motorizados que hasta hoy siguen intimidando y amedrentando al pueblo venezolano. AMLO es el crimen organizado. AMLO es el capo di tutti di capi del crimen organizado. Pero les voy a decir una cosa, hermanos, y lo tengo diciendo más de un año, y quiero que quede constancia. Viene la revisión oficial, legal, del Tratado de Libre Comercio. Y van a ver lo que va a pasar después del Mundial. Segundo, todos los capos, gran capos, di tutti di capi como el Mayo, han soltado toda la información que necesita el gobierno de Estados Unidos. ¿O ustedes creen que Trump, Marco Rubio, el FBI, la DEA, la CIA son endejos? Y les voy a dar un plus, porque yo analizo noticias de Estados Unidos, de Venezuela, de Chile, de Argentina y ya de Cuba. Maduro va a soltar toda la sopa, porque además, como buen socialista, son cobardes, por no decirles huleros. Va a soltar toda la sopa de las conexiones entre el socialismo terrorista narcocriminal de Venezuela, Nicaragua, Cuba y México. Y les dejo este dato para su reflexión, si es que les interesa. ¿Por qué creen ustedes que AMLO y Claudia veneran prácticamente al chavismo y al castrismo de Cuba? ¿Por qué creen tantas invitaciones de AMLO a Díaz-Canel, a Maduro y Claudia defiende con uñas y dientes a la dictadura cubana? Porque es una pandilla de narcos terroristas corruptos que entre ellos se cubren las espaldas. Y miren, hermanos, para los que no crean en una divinidad, pero crean en el destino, en la fortuna, ustedes se imaginaban, ustedes chairos, que Trump iba a llegar y en tan solo un año le iba a partir la madre al socialismo en América Latina. Claudia, hola Claudis, la de la colita. Maduro va a soltar toda la pinche sopa. Todo el dinero que desde Chávez le estuvieron mandando a la cucaracha de Macuspana. Todos los espías, todos los que vinieron a adoctrinar para que en México se sembrara la semilla putrefacta del socialismo de Cuba y de Venezuela. El tráfico de drogas, de fentanilo, de cocaína entre Venezuela, Colombia y México. Esto es, entre Maduro, Petro y AMLO y hoy Claudia. ¿Por qué creen ustedes que Petro fue como un vil rascuache sumiso con Trump? Porque el siguiente, después de Maduro, era Petro.
Pero Petro, en 4 meses hay votaciones en Colombia. Y les aseguro que Colombia se va hacia la derecha. Claudia, piltrafa, porra, zurda, marihuana, asesina, cínica. Sinceramente, debes de dejar de ser atea y debes de pedirle perdón a la Virgen y a Dios nuestro Señor, a la Virgen, para que interceda por ti, porque tú, Claudia, y tu pandilla de corruptos satánicos, después del Mundial de Fútbol, se va a venir una chinga. Y Claudia, recuerda que Trump entra a elecciones intermedias en noviembre de este año. ¿Y qué hará Trump para que el pueblo de Estados Unidos vote por él después de muchas babosadas que Trump ha hecho? Imagínate, Claudia, que vengan por AMLO. Imagínate, Claudia, que caiga la dictadura cubana después de 60 años. Trump va a ganar apabullantemente las elecciones en Estados Unidos. ¿Y sabes qué, Claudia? Yo sé que tú sabes que hay 3 cabezas que Trump te está exigiendo y más. Marco Rubio. Tú sabes cuáles son, Claudia. Sí, Claudia. Adán Augusto. Sí, Claudia. Mario Delgado, el capo que se vinculó totalmente con el crimen organizado y con el huachicol para que tú llegaras a la presidencia, y toda esa pandilla de gobernadores de la 4T. ¿Y sabes quién más, Claudia? Andy. Porque entre Adán, Mario Delgado y Andy tejieron una red total de la más alta corrupción, vinculados con los cárteles de la droga. Ay, chiquitos, como decía mi mamá, salen más bravos los tenejanes que la cal. Que Dios los bendiga, cuatachones. Y ánimo, nosotros los de mi camada derrocamos al PRI corrupto y totalitario. Ahora les toca a ustedes derrocar al nuevo PRI. Esto es, a la 4T. Que Dios los bendiga y mi chula, mi virgen, la emperatriz de las Américas. Adiós.